está abriendo. Está transmitiendo, Soledad. Listo. Buenas tardes. Bueno, estamos hoy en otro de nuestros encuentros de Promoeleusis. Hoy tendremos una charla con Roberto Beco, el director de Eleusis, que nos estará comentando una segunda parte sobre el trabajo de Alfred Adler. Recuerden que él nos dio hace un mes la primera parte. Quien quiera revisarlo puede verlo en la página de YouTube de Eleusis. Bueno, buenas tardes, Sole. ¿Cómo Buenas estás? tardes. Voy a comenzar presentando algunos libros que siento que son importantes, ¿no? Bueno, el libro más famoso de Adler, ¿no? Que es un autor, decíamos, bastante olvidado, ¿no? Injustamente poco nombrado, poco conocido dentro de la psicología, pero que, bueno, tuvo una importancia fundamental, ¿no? En el desarrollo de la psicología, ¿no? Bueno, Adler, decíamos, influyó directamente en muchos autores post-jungianos, por ejemplo, en los neofreudianos, muchos humanistas, ¿no? Incluso Albert Ellis lo reconocía como un precursor de la terapia cognitiva, Michael Mahoney, ¿no? De la terapia constructivista. Y bueno, habíamos hablado un poco de la biografía de Adler, algunos conceptos muy generales, ¿no? Y el día de hoy la idea era profundizar en algunos conceptos clave de la psicología adleriana, ¿no? La psicología individual. Posiblemente el libro más famoso de Adler sea el carácter neurótico, ¿no? Este libro donde, bueno, se describe todos estos complejos de inferioridad y superioridad, ¿no? Pero bueno, particularmente creo que es importante mencionar otros textos menos conocidos de Adler. El primero es Estudios sobre la inferioridad de los órganos, ¿no? Entonces se llega a ver es un texto sumamente importante. Es una tesis donde, bueno, Adler básicamente describe que hay una inferioridad orgánica, ¿no? Entonces, esta idea de que existen ciertos componentes primarios que el individuo no decide, no elige, sino que condicionan la causalidad, ¿no? O sea, el enfoque de Adler es un enfoque causal finalista. Por un lado, plantea que hay ciertas causas que condicionan, no determinan, pero condicionan claramente la personalidad, ¿no? Y bueno, y en ese sentido había también esta mirada de que, bueno, uno nace con una predisposición a cierta debilidad orgánica, pero que el organismo tiende a compensar esa debilidad fisiológicamente, ¿no? Esa tesis inicial, que la tesis, una de las tesis de Adler como médico, ¿no? Un texto médico, va a ser lo que se va a extender de alguna manera en el concepto de compensación, ¿no? También esa idea del sentimiento de inferioridad, ¿no? Que ya no estamos hablando de una inferioridad orgánica, sino de un sentimiento básico, que según Adler era el sentimiento universal de todos los seres humanos. Todos los seres humanos, especialmente el niño, se van a sentir en algún momento inferiores, ¿no? Sin embargo, ese sentimiento de inferioridad es justamente lo que va a empujar, según Adler, el deseo de superación, ¿no? Que en términos adlerianos va a tomar el concepto de voluntad de poder, de Nietzsche, ¿no? Entonces, digamos que la naturaleza de todo individuo, va a decir Adler, es sentirse inferior, ¿no? El individuo por naturaleza se va a comparar con otros y en algún punto va a sentir inferioridad. Esa inferioridad puede estar determinada claramente por las condiciones primarias, ¿no? O sea, por las causas, ¿no? Que condicionan su personalidad. Por ejemplo, la clase social en la que uno nace, el sexo, la familia que tiene, ciertas condiciones físicas, ¿no? ¿No? Decíamos que Adler había nacido con una cojera, ¿no? Con un problema también, digamos, físico. Y entonces, y ese problema claramente influye en su percepción de sí mismo, ¿no? Entonces, esas primeras condiciones que él va a llamar las condiciones primarias son determinantes en la formación de la personalidad, pero que naturalmente todo individuo tiende también a buscar la superación de esas condiciones primarias, ¿no? De tal manera que el sentimiento de inferioridad no es algo patológico o negativo, sino que es justamente lo que impulsa la voluntad de poder, o sea, la capacidad creativa de los individuos para superar esos sentimientos de inferioridad. Si no fuera por el sentimiento de inferioridad, uno no buscara superarse, ¿no? Entonces, estas dos dinámicas, que serían el sentimiento de inferioridad y la voluntad de poder, van a ser claves en la teoría de Adler, ¿no?
Entonces, eso es fundamental entenderlo. Y básicamente también es muy importante plantear que cuando esto fracasa, ¿no? O sea, cuando este intento de compensar, ¿no? Ese sentimiento de inferioridad fracasa, lo que va a surgir es un complejo. En este caso, el complejo de inferioridad, ¿no? Cuando uno no ha podido de alguna manera superar ese sentimiento de ser inferior, esto se consolida en un complejo que puede ser un complejo muy determinante y grave, ¿no? Vemos dentro del ámbito clínico que el complejo de inferioridad es uno de los más frecuentes, uno de los más importantes dentro de la clínica, ¿no? Y entonces esto puede desatar, por ejemplo, conductas de perfeccionismo, ¿no? De obsesividad, de ansiedad, miedo a la exposición, miedo al rechazo. Y entonces Albert se da cuenta, bueno, de que esta necesidad que tiene el individuo de ser reconocido, ser valorado, cumple un rol fundamental, ¿no? O sea, existe una dimensión del individuo social que es importante, que determina su personalidad y su conducta. Por lo tanto, la finalidad sería que todo individuo logre encontrar su verdadero valor y sentido dentro de la comunidad. Esto le va a llamar a Adler el sentimiento comunitario, ¿no? Pero cuando una persona es capaz de reconocerse como un individuo único dentro de un sistema social y desarrollar un sentido de pertenencia, un sentido comunitario, el sentimiento de inferioridad se supera. Cuando uno fracasa en esa labor, se forma un sentimiento más bien fijo o un complejo fijo en la personalidad, que sería el complejo de inferioridad. Y bueno, la otra cara de este complejo sería el complejo de superioridad, que sería en su base un complejo de inferioridad también, ¿no? O sea, en la base de todo complejo de superioridad hay un complejo de inferioridad. Eh, Podríamos hablar, Roberto, de que puedes tener la base por compensación, podría ser, o por... Sí, o sea, la idea de la compensación orgánica, ¿no? Como una compensación fisiológica, se traslada a la compensación psicológica. Adler se da cuenta que no solamente a nivel del organismo fisiológico se compensa la función de un órgano que tiene un mal funcionamiento por la de otro órgano, ¿no? Sino que también a nivel psicológico los individuos suelen compensar sus sentimientos de inferioridad desarrollando otras habilidades, ¿no? Por ejemplo, una persona que se siente inferior, vamos a poner físicamente, puede desarrollarse intelectualmente y encontrar a través de esa compensación, ¿no? Una valoración. Estamos. Entonces, esta es la lógica básica en el carácter neurótico, que es el segundo libro tan importante, ¿no? Bueno, un libro fundamental, fundamental en el desarrollo del pensamiento adleriano va a ser El sentido de la vida, ¿no? Ya estamos hablando de un libro bastante avanzado, ¿no? Para el que publicó en los años 30, 1935, la primera edición, ¿no? Entonces, es un libro que introduce ya una comprensión mucho más amplia de la psicología adleriana, ¿no? Que tiene que ver con cómo uno va construyendo, ¿no? Lo que él va a llamar el plan de vida, la lógica común, ¿no? O la lógica privada y todos estos conceptos que tienen que ver con una mirada más cognitiva, constructivista también de lo adleriano, ¿no? Entonces, como, ¿no? Dentro del concepto adleriano, por ejemplo, conceptos como el plan de vida inconsciente o la línea directriz son conceptos muy importantes, ¿no? El estilo de vida para Adler es un estilo que se forma tempranamente en el niño, ¿no? O sea, una persona puede determinar un estilo de vida, ¿no? Que básicamente tiene dos aspectos. Hay un aspecto que es consciente y un aspecto que es más inconsciente en ese estilo de vida. Y a partir de ciertas experiencias tempranas, vivencias, condiciones, un individuo puede condicionarse inconscientemente, proyectando hacia el futuro una línea directriz, ¿no? Esto que después también otros autores como Eric Verde va a llamar el guión de vida, el plan de vida, ¿no? Entonces, por ejemplo, las condiciones causales, ¿no? Generan la proyección inconsciente de una finalidad, una línea directriz. Es como si de alguna manera, a partir de ciertas experiencias, uno inconscientemente se proyectara al futuro y dijera, por ejemplo, llegar a ciertas conclusiones, ¿no? Esto también se va a trabajar mucho en lo sistémico, ¿no? Bajo el nombre de progresiva autocumplidora, por ejemplo. Una persona que ha sufrido un abandono puede inconscientemente construir una línea de vida inconsciente en la cual él diga, yo al final siempre me voy a quedar solo, por ejemplo. ¿Mm?
Entonces, a partir de ciertas vivencias, los individuos empiezan a desarrollar ciertas conductas, ciertas expresiones o ciertas formas de respuesta, ¿no? Que buscan de alguna manera la seguridad, ¿no? Pero que inconscientemente también van llevando a ciertos resultados, ¿no? Ese concepto del plan de vida que es tan importante, ¿no? Los diversos estilos de vida, ¿no? Inconscientes y cómo esos estilos de vida van guiando al individuo, ¿no? Han sido un tema central, ¿no? En la psicología adleriana. Eh, Uno de los mejores libros que se ha escrito sobre Adler, sin duda, es el libro del doctor Michael Tietze, Fundamentos del Teleanálisis Adleriano, ¿no? El libro que está descontinuado, ya no se publica en editorial Herder, es realmente lo mejor que hay sobre la psicología adleriana. Y dice lo siguiente, por ejemplo, Michael Tietze sobre este concepto que es tan importante, ¿no? Del plan de vida inconsciente. Dice, en el marco definido por la corporeidad y el entorno del niño, frente al cual el niño toma posición, tipificando sus características, este desarrolla en un acto creativo las estrategias individuales de seguridad existencial. Esto tiene que ver con que el niño, por un lado, tiene ciertas condiciones en las que él se surge, ¿no? Digamos, que no dependen de él, son condicionamientos, ¿no? Como corporales o el entorno social, y esto va a formar la opinión primaria, o sea, las condiciones primarias de la personalidad. Sin embargo, el niño no es un individuo, digamos, pasivo de esas condiciones. El niño va a asumir frente a esas condiciones estrategias individuales en la búsqueda de su seguridad. ¿Estamos? Entonces, esa opinión, digamos, primaria se va a acompañar de opiniones secundarias, ¿no? ¿Estamos? Entonces, digamos, ¿no? Dice, hemos expuesto diversas estrategias y métodos, ¿no? Como los complejos de medios y fines que derivan de las opiniones primarias del niño, a partir de las condiciones, ¿no? Digamos, hay cierto determinismo atenuado, ¿no? De un modelo causa finalista, o causa final. Y esto le vamos a llamar estilo personal de vida. Hay una estructura global que resulta de ciertas opiniones primarias, como por ejemplo de los objetivos, proyectos, acciones derivadas de ellas, por un lado, y las estrategias, métodos y medios, por otro. Mientras reservado la expresión plan inconsciente de vida, a la estructura formada parcialmente por los medios o estrategias o métodos y los objetivos o proyectos de acción. Entonces, ¿qué quiere decir? Que, digamos, el niño, ante ciertas condiciones de su vida, corporales o ambientales, va a desarrollar estrategias de afrontamiento, ¿no? El objetivo es, bueno, superar sus sentimientos de inferioridad, buscar la seguridad, pero también puede ser que a partir de estas experiencias se programe una línea directriz, o sea, una línea inconsciente que guía las acciones de esa persona que esté mucho más condicionada, digamos, por los complejos o por las vivencias, ¿no? Entonces, va a haber acá dos conceptos también que son súper importantes, el concepto de la lógica privada y la lógica común, ¿no? Por ejemplo, en la psicología adleriana, el niño parte de un mundo privado, una cosmovisión, el concepto de cosmovisión es fundamental, porque tiene que ver con cómo el niño se ve a sí mismo, ve el mundo y ve a los otros, ¿no? Entonces, esto tiene un peso determinante para Adler, ¿no? Entonces, y esa opinión secundaria que va desarrollando el niño desde sus condiciones primarias, ¿no? Muchas veces también va a ser determinante, ¿no? Digamos, la opinión primaria, que es algo que no depende del niño, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, ser una niña, ¿no? Dentro de un, vamos a poner, entorno machista, ¿no? Una familia machista no depende de ella, pero la opinión que ella desarrolle secundariamente a partir de esa condición depende un poco más de ella. ¿Estamos? ¿No? Entonces hay una interacción ahí entre las opiniones primarias y secundarias, ¿no? Habría Entonces, entonces, digamos que tres niveles, ¿no, Roberto? Un nivel de la conciencia, de lo que yo quiero, el nivel inconsciente de lo que me mueve la vida y el nivel social, sí, esas digamos, interacciones. hay condiciones que son primarias, que no dependen del sujeto. Hay Ujú. opiniones que surgen de esas condiciones, ¿no? Y hay una tercera postura, porque a veces incluso no somos muy conscientes de la construcción o la cosmovisión que desarrollamos, entre comillas, conscientemente, ¿sí? Por ejemplo, eso hace que algunos autores pongan a Adler, ¿no? En este enfoque de la psicoterapia constructivista, ¿no?
Porque, digamos, claro, yo puedo desarrollar, no es lo mismo cuando habla de las atmósferas familiares, por ejemplo, que es un tipo de condición primaria, ¿no? La atmósfera en la que tú tienes. Entonces, en tu familia, por ejemplo, vamos a poner una atmósfera de desaveniencia, ¿no? Él menciona 14 atmósferas familiares, es un autor muy importante, ¿no? Porque va tocando influencias que son sistémicas, ¿no? De muchos tipos cognitivas, psicoanalíticas. Entonces, por ejemplo, cuando Adler habla de las atmósferas familiares, ¿no? Él dice, bueno, hay 14 atmósferas, ¿no? Por ejemplo, una atmósfera de lástima, ¿no? Imagínate ser un niño que tiene una discapacidad en una atmósfera o que perdió al papá, ¿no? Entonces se va creando una atmósfera alrededor que es la atmósfera de lástima. Entonces, pobrecito, él perdió a su papá, ¿no? Y entonces eso va a influir bastante, ¿no? La atmósfera familiar en la opinión, digamos, secundaria que el niño puede tener sobre sí mismo. ¿Sí? Entonces, Adler, uno de los aportes importantes es que le va a dar mucha importancia a esas condiciones. Entonces, por un lado tienes las condiciones biológicas, ¿no? Por otro lado tienes las condiciones sociales y familiares y culturales, ¿no? Estos dos aspectos van a influir en la formación de la persona del niño, pero no de forma, digamos, determinante, porque el niño no es un individuo pasivo a esas condiciones, sino que responde y piensa sobre esa situación, ¿no? Entonces va a desarrollar su propia lógica, su propia opinión sobre esto, ¿no? Entonces, y bueno, y dentro de las condiciones que serían más sociales o culturales, claramente le va a dar una gran importancia a los factores familiares, ¿no? Uno de los aspectos que estamos hablando es el de las atmósferas familiares. Él va a hablar de 14 atmósferas, ¿no? Más o menos. Por ejemplo, citando un poco a Michael Titze lo que dice, ¿no? Atmósfera familiar es un concepto que designa globalmente todos los factores e influencias que parten de las personas más próximas al niño, padre, hermanos, abuelos, parientes cercanos, amigos de la familia. Las relaciones de estos entre sí, que actúan directamente sobre él, y se trata, por así decirlo, de la categoría familiar superior que incluye a todos esos factores que tienen su origen en la familia. Constituye primariamente el condicionamiento marco, que es el medio ambiente más directo que tiene el niño, ¿no? Entonces, con esto Adler ubica la formación de la personalidad dependiendo más de esos dos factores biológicos y socioculturales, donde lo familiar tiene un rol fundamental. Y en eso coincide con Jung Adler, ¿no? Que la personalidad del niño es más el resultado, digamos, de la influencia del entorno y de lo genético que de un complejo universal como sería, por ejemplo, el complejo de Edipo, ¿no? Entonces, la personalidad del niño es, decía Jung, la personalidad de los padres, básicamente. El niño no tiene una personalidad propia. El niño tiene que construir una propia identidad justamente a partir de la diferenciación de los padres. Eso es lo junguiano, ¿no? Pero también bastante adleriano, ¿no? Entonces, el niño tiene que convertirse en un individuo. Él está influido por estas condiciones primarias, ¿no? Desarrolla una opinión secundaria a partir de esas condiciones, ¿no? Y desarrolla estrategias. Entonces dice, hay que tener presente que las repercusiones de la atmósfera familiar se producen tanto a nivel no verbal como a nivel verbal, mientras que en la fase de la formación primaria de opinión son exclusivamente las influencias no verbales, lo propiamente atmosférico, lo que obra sobre un niño. En la fase de la formación secundaria de opinión, lo son cada vez más las influencias verbales. Esto es fundamental también, ¿no? Cuando autores como Eric Berne hablan del guión de vida y todo eso, muchas personas no se dan cuenta de estos dobles mensajes que se dan, ¿no? Por ejemplo, un padre que en la primera etapa, donde predomina más lo conductual, el ejemplo, ¿no? Hace todo por un niño, ¿no? Lo sobreprotege. Albert habla de eso también, del niño mimado, el niño sobreprotegido o el niño abandonado, otro concepto que va a tomar Jung, ¿no? Cuando habla de los complejos primarios, la hipertrofia o la hipotrofia de las funciones materna y paterna, ¿no? Es otro concepto importante que surge de Adler, ¿no? Entonces, el niño mimado o el niño abandonado, los dos grandes problemas que tiene el niño, ¿no? Y entonces, cuando un padre empieza a sobreproteger a un hijo, inconscientemente está proyectando la creencia que ese niño no es capaz de hacer por sí solo las cosas, cuidarse o protegerse o desarrollar ciertas acciones. Entonces, al hacer algo por él, va formando un niño que no es capaz de desarrollar sus propias capacidades. Y entonces, cuando esto se empieza a manifestar en la personalidad del niño, ¿no? El padre lo que hace en un segundo momento es tratar de corregir esa conducta que en un primer momento condicionó de forma no verbal,
verbalmente, pero ¿por qué no haces? Pero haz, pero ¿por qué no hablas? Pero no seas tonto, haz, ¿no? ¿Me entiendes? Y entonces es muy complejo porque, bueno, en la primera etapa de la crianza, ¿no? No verbalmente generó una conducta que cuando se empieza a manifestar, él trata de corregir verbalmente en un segundo momento, sin asumir la propia responsabilidad de que el hijo es el resultado justamente de esa atmósfera, de esas condiciones sociales, ¿no? Primarias, familiares. Y entonces, y el niño tampoco sabe bien cómo hacerlo porque nunca lo hizo. Entonces se le presiona verbalmente a hacer algo que no se le ha enseñado o se le ha formado a hacer. Entonces eso genera también bastante confusión. Entonces dice, la atmósfera, hay muchas atmósferas, ¿no? Por ejemplo, la atmósfera de rechazo repercute decisivamente en la imagen del niño, pero también en su imagen general del mundo, en las opiniones que se forma el niño sobre otros, sobre el mundo. Ese concepto fundamental, ¿no? De la cosmovisión que va a tomar tanto Víctor Frankl, que decía que detrás de Víctor Frankl tiene un concepto muy importante sobre la cosmovisión. Recordemos que él era discípulo directo de Adler, ¿no? Frankl. Y él decía que detrás de todo síntoma, que era como la estructura de la neurosis, hay una filosofía, que es la superestructura, lo que está debajo de la neurosis. Entonces, una persona que es dependiente, ¿no? O sea, ese es el síntoma, la dependencia, el síntoma neurótico, pero debajo hay toda una filosofía, ¿no? Sobre sí mismo, los otros o el mundo. Por ejemplo, yo no puedo solo con la vida, necesito de alguien para poder con la vida, ¿no? Y entonces, por lo tanto, el tratamiento requiere de cierto nivel de discusión filosófica. Por eso, uno de los métodos más potentes dentro de la psicología adleriana es el diálogo socrático, ¿no? Entonces, donde uno empieza a cuestionar justamente, hay toda una técnica para detectar cuáles son las opiniones secundarias que desarrolla el niño a partir de sus condiciones primarias, ¿no? A veces, incluso, como decíamos, no muy consciente la propia persona de sus propias opiniones sobre sí, sobre el mundo, sobre los demás y cómo eso influye. Por ejemplo, una persona que ha sufrido el abandono del padre puede tener una opinión secundaria negativa sobre la paternidad y no darse cuenta de eso, ¿no? Entonces, o uno puede desarrollar una lógica equivocada. Por ejemplo, un concepto muy clásico, ¿no? Adleriano, en algún momento Adler cita, es la de un ejecutivo que tenía mucho problema para aceptar ascensos. Le genera mucha ansiedad generar ascensos, ¿no? Aceptar ascensos. Entonces, este individuo, cuando se sabotea a sí mismo, cuando está en el análisis, otra técnica importante del análisis adleriano, es ir a los primeros recuerdos, ¿no? Entonces surge un recuerdo en el análisis donde él iba con su madre y con su hermano pequeño. Y entonces tenía que cruzar una calle, estaba lloviendo, está llena de agua. No, la madre quiere cargar a los dos en brazos, carga uno, carga al otro, intenta cruzar, se da cuenta que no va a poder con los dos cargando, lo mira al más grande, lo mira al más chiquito y lo pone a él, que es el paciente, que es el más grande, lo pone abajo. Le da la mano y cruza con el hermano pequeño cargado y con el de la mano. ¿No? Lo que entendió ese paciente, o sea, la opinión que formó, es yo soy menos importante que mi hermano. Por eso mi madre me bajó, que no tiene nada que ver con la realidad. Entonces, Albert plantea que muchas veces la construcción de la realidad surge de opiniones secundarias que no necesariamente tienen que ver con lo real, sino con esta construcción subjetiva que hacemos, ¿no? Y que a veces proyectamos eso inconscientemente. ¿No? Y que el futuro puede ser simplemente una proyección del pasado que determina inconscientemente la vida, ¿no? Entonces yo no soy lo suficientemente importante, no merezco, ¿no? Entonces cuando de repente lo que pensó la madre fue todo lo opuesto, él es más capaz que el hermano menor de poder cruzar solo, ¿no? De la mano y no cargado, ¿no? Y entonces, y eso generó en él un sentimiento de inferioridad. Entonces, si empezamos a hablar de todos esos factores familiares, ¿no? Bueno, hay muchos, no da tiempo para mencionarlos, pero digamos la atmósfera de rechazo, la atmósfera autoritaria, ¿no? La atmósfera doliente, ¿no? De pobrecitos nosotros, nunca tenemos, nunca podemos, ¿no? La atmósfera represiva, atmósfera sin esperanza, ¿no? La atmósfera de humillación, de desaveniencia. Hoy en día está muy de moda hablar de las heridas de la infancia, del niño herido, pues Adler hablaba de esto ya en 1930, ¿no? La atmósfera competitiva, también hay padres que hacen competir a los hijos entre ellos, ¿no? Quién es mejor. La atmósfera pretenciosa, nosotros somos los más importantes del barrio, los más inteligentes, ¿no? Todos los demás son, ¿no? O la atmósfera materialista, lo más importante es el dinero, ¿no?
Entonces la atmósfera de desaveniencia, pelea entre los padres, la atmósfera de compasión, ¿no? Pero una compasión que no es, pues, digamos, saludable, ¿no? Por ejemplo, dice, ¿no? Dice, los niños corporalmente impedidos de nacimiento, ¿no? Un pobrecito, ¿no? Que se impregna esta sensación de lástima, ¿no? Que va a influir en su vida. Entonces muchos rechazan eso, ¿no? No ser vistos como alguien así les genera mucho rechazo, ¿no? La atmósfera inconsecuente, ¿no? El padre que dice una cosa y no hace la otra, ¿no? Típico en toda la descripción que hacen los sistémicos de doble vínculo después. Y bueno, donde la mejor atmósfera es pues la atmósfera democrática, ¿no? Que no significa que el niño, ahora el pequeño tirano, el niño decide, ¿no? ¿Qué hacen los padres? Sino donde hay también reglas, normas, pero también se escucha resto, se les considera, ¿no? Entonces Adler fue un pionero en todos los factores sistémicos. Otros aspectos que habla Adler era importantísimo la constelación familiar, ¿no? O sea, el orden en el que venían los hijos. No es lo mismo ser primogénito, ser segundo hijo, no ser el menor. Entonces, en ese sentido, Adler es muy pionero de estas cosas, ¿no? Entonces, para mencionar algunos aspectos, ¿no? Estos son los libros de Adler, los más conocidos, ¿no? Bueno, ya este libro que sería ya un libro mucho más avanzado, que es La práctica de la psicología del individuo, ¿no? Ya es un libro, digamos, que se editó la primera vez en el 53, ¿no? Donde ya se introducen aspectos más prácticos, ¿no? Bueno, el libro de Tietze, que es fundamental como una guía teórica para entender a Adler, y este libro de Philip Bottom, que es la principal biografía, ¿no? Sobre Adler. Alfred Adler, un apóstol de la libertad. Adler tiene tres fases muy marcadas, ¿no? La primera es de 1907 a la 11, donde él como médico desarrolla toda esta tesis de la inferioridad orgánica. La segunda es del 12 al 28, cuando Freud busca a Adler. Adler ya era un médico reconocido y tenía su propia teoría. Intentó vanamente convencer a Adler de sus teorías, nunca pudo hacerlo. Adler siempre fue crítico, fue autónomo. Por eso cuando llegó Jung también intentó convencerlo. Jung era mucho más abierto a las teorías de Freud que el propio Adler, pero digamos, estas supusieron las dos grandes rupturas, ¿no? Entre el psicoanálisis, las dos iniciales. Y la tercera es esta fase ya del 28 al 37, donde se desarrolla mucho más profundamente la idea de la construcción de la personalidad, el sentido de comunidad y todo esto, ¿no? De cómo uno, el estilo de vida inconsciente, va construyendo estos guiones. La separación con Adler se da en 1911, ¿no? Había, igual que en Jung, un rechazo a la teoría sexual, ¿no? Esta lucha del niño con el poder del padre, o sea, Adler rechazaba todas esas ideas, ¿no? Adler fue un muy bien formado y investigador del niño, de la psicología infantil, fue uno de sus campos importantes, y él creía que en absoluto el complejo de Edipo atravesaba la psique del niño de forma universal. Él pensaba que era una interpretación sesgada de Freud, que los factores primarios y secundarios, socioculturales y familiares eran mucho más determinantes, ¿no? Y que Freud no le prestaba la suficiente atención a esos factores, ¿no? Entonces, bueno, es importante eso, ¿no? Entonces, y otra cosa es que él decía que el hombre no es una víctima indefensa de sus instintos, sino que es un sujeto que responde, ¿no? Que responde un poco como la frase de Golden Alport, del individuo responde. La idea de lo individual es importantísimo porque tiene que ver con todo este aspecto del individuo, lo indivisible, ¿no? Lo holístico, todo este aspecto de cómo el individuo se relaciona como un todo también, pero de ninguna manera debemos entender la idea de la psicología individual como la de un individuo separado de lo social, porque la psicología de Adler es básicamente una psicología de lo social, ¿no? Básicamente una psicología de lo social. El sentimiento comunitario es fundamental ahí para entender a Adler. Esos son autores que influyeron directamente en Adler, ¿no? Es muy aristotélico, Séneca, mucho estoicismo, hay mucho de Nietzsche, y bueno, estos filósofos que fueron determinantes, Weinger y Bergson, ¿no? Entonces, bueno, muchas influencias en Adler también médicas, ¿no? Psicológicas, ¿verdad? Entonces, las ideas principales de Adler, el complejo de inferioridad y superioridad, eso está muy marcado, ¿no? Bueno, esto se ve en todos los casos de superación que vemos comúnmente, ¿no? Vemos constantemente cómo estos sentimientos de inferioridad han permitido el desarrollo de ciertos rasgos en la personalidad, ¿no? Entonces eso es común. ¿Me das un
Tenemos un segundito. Ya, bien. Entonces vemos estos ejemplos, ¿no? Vemos, por ejemplo, todos los casos, ¿no? De esos conocidos, ¿no? Personas que han tenido alguna discapacidad o problema en un momento físico, un sentimiento de inferioridad, un trauma, y a partir de eso superaron esto, lo desarrollaron, ¿no? Y bueno, dice, el mundo está lleno de estos ejemplos, ¿no? Entonces, preguntas básicas, ¿no? Es cómo es posible que alguien tan enfermizo se pueda volver una persona vigorosa, exitosa, porque algunos niños que son enfermizos o no prosperan y otros no, ¿no? ¿Qué es lo que hace, cuál es este impulso, ¿no? Que es particular, que hace que todos nosotros de alguna manera nos desarrollemos a partir de estas cuestiones, ¿no? Aspectos importantes que tienen que ver hoy en día con la psicología positiva, ¿no? La logoterapia, el humanismo, otros enfoques, fueron sembrados por Adler. Y que Adler plantea desde la compensación orgánica, así como existe en el cuerpo una sabiduría que lleva a compensar las deficiencias físicas, ¿no? Las vulnerabilidades orgánicas. Existe también en la psique un principio que lleva a que uno compense esas sensaciones o sentimientos de inferioridad. Ese principio, bueno, él lo va a llamar la voluntad de poder, tomando un concepto nietzscheano, ¿no? O sea, existe en cada individuo esa voluntad de poder, que no es una voluntad de un poder sobre el otro, sino del poder superarse a sí mismo, ¿no? Y esto tiene que ver con la capacidad creativa de responder esos sentimientos de inferioridad. Si no fuera por los sentimientos de inferioridad, uno no buscaría superarse. Entonces, justamente estas dos serían como dos motores, ¿no? El sentimiento de inferioridad por un lado, que todos tenemos, todos nos vamos a sentir inferiores en un momento de la vida, pero por otro lado, la propia capacidad del individuo de superar a través de su voluntad de poder ese sentimiento de inferioridad, ¿no? Y que lo lleva al individuo en dos direcciones, ¿no? Por un lado, a un estilo de vida ajeno al sentimiento de comunidad, que sería la lógica privada, el niño que queda encerrado en su propio mundo, su propia visión, ¿no? Que sería propio del neurótico, que queda atrapado en un complejo de inferioridad o superioridad, o hacia superar ese sentimiento de inferioridad y encontrar tu lugar en el mundo, desarrollando una lógica común, o sea, un sentimiento comunitario. O sea, Adler apunta hacia una psicología comunitaria, social. El objetivo de salud es lograr tu identidad en relación con los otros, ¿no? Entonces, una persona que queda atrapada en completa inferioridad o superioridad ha quedado de alguna manera, ha fracasado en esa conexión con lo social, con lo comunitario, ¿no? Queda encerrado. Entonces, esa es una definición de la neurosis, la dificultad de conectarte con el otro. Y que bueno, para Adler esto va a estar también condicionado mucho por las experiencias primarias, ¿no? Por ejemplo, problemas en el núcleo familiar, en la relación entre los padres, pueden generar después problemas a nivel familiar en el adulto. Un Sería adulto. como inconscientemente buscar esa atmósfera, ¿no? Por decirlo así. Esa atmósfera que me tiene, la busco ya en el adulto otra vez, algo así. Inconscientemente Hay muchas variables, la ¿no? genero, la busco. Hay muchas variables, pero por ejemplo, claro, o sea, van a ser determinantes las situaciones de vida mucho más que el supuesto complejo de Edipo, ¿no? Que es una interpretación teórica. O sea, es más determinante lo que tú viviste, lo que te pasó y cómo tú lo interpretaste y qué mecanismos desarrollaste frente a eso para buscar seguridad, ¿no? Entonces tiene que ver con todas las teorías de apego, constructivistas y todas estas, ¿no? O sea, ahí está la base. Entonces, por ejemplo, haber tenido una familia con una atmósfera de desavenencia, de peleas entre los padres, va a influir directamente en cómo tú tienes éxito o fracasas al momento de tener una familia o una pareja. ¿No? Decía, problemas a nivel escolar, ¿no? Van a influir directamente en la profesión, en el área laboral. Y problemas a nivel de las relaciones interpersonales, amigos o pares, van a generar dificultades sociales y de relación en el niño cuando crezca. Entonces, de esa manera, el enfoque de Adler, por un lado, es causal, porque hay causas que determinan la personalidad, pero por otro lado es finalista, porque el individuo también tiene una finalidad. El individuo también participa en la construcción de su personalidad, o sea, no está pasivo, ¿no? Entonces dice, ser humano, dice Adler, es sentirse inferior, pero continuamente también ser impulsado a una superación. Ese es el motor, ¿no? Víctor Frankl también habla de esto, ¿no? Ser humano significa estar siempre orientado a un sentido, a algo o algo indistinto. Entonces, hay las condiciones primarias que influyen de 0 a 5 años, la posición de validamiento,
¿no? Desvalimiento, dependencia de los niños, ya los van a poner de inicio en una situación de vulnerabilidad. O sea, niño, todo niño va a necesitar el apego seguro y se va a sentir inseguro. Eso es una condición que todos los niños comparten de forma arquetípica, ¿no? Entonces, el sentimiento de inferioridad es arquetípico, es universal, no se puede evitar, ¿no? Y entonces, ahora, las actitudes erróneas en la educación, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de educación, no solamente el sistema educativo, básicamente el familiar también. Niños abandonados, educación autoritaria, exceso de mimo, sobreexigencias, educación indiferente, dejar hacer en el extremo, educación con, ¿no? Entonces, todas estas son condiciones primarias que van a influir en la personalidad, ¿no? La situación del grupo. Por ejemplo, si es un hijo único, segundo hijo, ¿no? Entonces, ahora le da mucha más importancia a estos factores, fíjense, socioculturales. Ya vamos a terminar ahorita solo, ¿no? Pero después hay otras condiciones que son más secundarias, ¿no? Por ejemplo, ciertas condiciones somáticas que puede tener el niño, ¿no? Un niño que tiene un defecto estético exagerado o una invalidez física, ¿no? Una condición, la situación socioeconómica, ¿no? Prejuicios y roles hacia la condición sexual de ser hombre o ser mujer en cierto sistema, cultura, sucesos biográficos, traumas, duelos, ¿no? Entonces, estos dos aspectos primarios y secundarios, ¿no? Van a influir en el niño, sobre todo en los primeros 5 años de vida. Esto va a ser importante. Entonces, va a haber factores que influyen en el desarrollo del complejo de inferioridad, ¿no? Entonces, el sentimiento de inferioridad va a ser igual a una fórmula, que es las condiciones de vida primarias y secundarias, por las opiniones cognitivas que va a hacer el niño sobre esas condiciones, ¿va? De tal manera, es un enfoque causal y cognitivo, constructivista, porque están las causas en las que el niño nace o vive, que no dependen de él, pero también las estrategias y los pensamientos que el niño va a desarrollar a partir de esas causas, ¿no? Por ejemplo, no es lo mismo ser gordo, ¿no? Y tener una opinión secundaria donde ser gordo no está mal, ¿no? Porque en toda la familia son gordos y todos tienen una buena autoestima y ser gordo es ser el gracioso, ¿no? Ser el vivo, ¿no? A ser un hijo que es gordo dentro de una familia que está excesivamente preocupada por la imagen y que le hagan sentir constantemente que está inadecuado, ¿no? Entonces, pero digamos, es una suma entre los factores externos y cómo el niño interpreta o vive esos factores y reacciona. ¿No? Y ahí también va a influir mucho la persona del niño, ¿no? Porque, bueno, no es lo mismo un niño que tenga un carácter fuerte, un niño que tenga un carácter más débil. O sea, no todos pueden defenderse, ¿no? De la misma manera del entorno. Y entonces esto es como se fuera formando básicamente estos complejos de inferioridad y superioridad. Entonces esa tendencia a la superación, a la autorrealización, a la búsqueda de sentido, es una respuesta natural a las condiciones que uno ha vivido en su vida, ¿no? Entonces, bueno, y uno debería, a través del amor, la sexualidad, el trabajo, las relaciones sociales, poder superar esas condiciones con otros, ¿no? Para darle básicamente la vida solamente puede ser vivida a través del sentimiento con otro, ¿no? Por lo tanto, en eso coincide con Freud, ¿no? Que hay que superar el propio narcisismo de alguna manera, superar la etapa genital, ¿no? Llegar hacia el encuentro sexual con el otro y todo eso. En ese sentido, el fracaso sería visto como un estilo de vida no compartido con otros, ¿no? Cuando el neurótico queda aislado en su propia neurosis de los demás, ¿no? Y el éxito sería un estilo mediante el sentimiento de comunión, de relación, donde se comparten las tareas de la vida, ¿no? Esto es de 1933 del sentido de la vida. Entonces, por lo tanto, una persona que entre comillas es exitosa, ¿no? Materialmente, puede ser una persona que ha fracasado desde el punto de vista adleriano, ¿no? Porque no llega a esa conexión social. ¿Estamos? Y entonces estos dos complejos de inferioridad y superioridad va a ser la base de la psicología adleriana y el clínico, ¿no? Donde el complejo de inferioridad es un mecanismo inconsciente en el cual se viven estos sentimientos de inferioridad y se refuerzan, ¿no? Con una mirada negativa sobre uno mismo. Y que también donde nosotros, digamos, son mejores que yo, me van a juzgar, ¿no? O el complejo de superioridad, donde uno se pone por encima de los demás, resaltando los aspectos negativos de los otros, pero que en el fondo también hay una inseguridad básica, ¿no? Sería una compensación del complejo de inferioridad, del complejo de superioridad, ¿no? Entonces, algunas preguntas, ¿no? Que puedas aplicar de forma personal. Por ejemplo, cuando era niño tuve algún defecto, problema físico, enfermedad, debilidad. Si era así, ¿cuál era mi percepción? ¿Cómo solía compensarlo? ¿Cómo estaba compuesta mi familia?
¿Cuál es mi constelación familiar? ¿Fue hijo único, primogénito? Adler va a mencionar también el complejo fraterno, ¿no? Por ejemplo, el destronamiento del hijo mayor, cuando viene el segundo hijo y se siente destronado, se le quita la atención de los padres. El complejo de Caín, ¿no? Cuando los hermanos se odian entre sí, compiten. O sea, es brillante Adler en esto, ¿no? En todo el tema familiar, sistémico. ¿Cuál era la atmósfera en tu familia, ¿no? Que predominaba. ¿Cuáles eran las expectativas y valores familiares que llegaban a los padres? ¿Cuáles eran los lemas más frecuentes, ¿no? Verbales y no verbales que utilizaban los padres, ¿no? ¿Y cuál era la percepción que tenía de sí mismo el niño en la infancia? ¿Se sentía inferior, con baja autoestima? ¿Cómo lo compensaba? ¿O se sentía superior a los demás, ¿no? Típico, ¿no? O sea, el niño que decía, ¿no? Sí, que se sentía rechazado o Claro, menos capaz, menos inteligente, menos fuerte. pero los tontos son los otros, ¿no? Nadie se da cuenta que Ujú. yo en realidad soy tan inteligente, pero que se joda, Exacto. ¿no? ¿Se entiende? Entonces, que es fácil compensar eso en la fantasía, ¿no? Pero que en la realidad, en la interacción social, se va notando la dificultad que tiene el niño, ¿no? Bueno, todo esto creo que por hoy, ¿no? Suficiente, o para empezar a hablar un poco de Adler, ¿no? Dreyfus, discípulo importante de Adler, también va a hablar de las metas disfuncionales que pueden tener algunas personas, ¿no? Por ejemplo, cuando uno fracasa en estos complejos de inferioridad, superioridad, aparecen sentimientos como la necesidad de atención, de poder, de venganza. Todos estos serían indicadores, pues, de complejos no resueltos, ¿no? De este tipo. Es súper importante, ¿no? Mm, También Wexberg, importante, ¿no? Discípulo del maestro de Viktor Frankl, ¿no? Habla de varios tipos de finalidad que existen, ¿no? La finalidad biológica, por ejemplo, la finalidad del párpado de proteger el ojo, pero también hay una finalidad personal que es inconsciente, ¿no? Que guía a veces la conducta del ser humano, ¿no? Como esto que hablamos del plan de vida, ¿no? Consciente. Por ejemplo, una persona puede tener, por ejemplo, como objetivo último en su vida asegurar el control de los hijos, ¿no? O la finalidad más consciente que uno puede tener en su vida, ¿no? Y bueno, y hay una finalidad más racional también. Entonces, todo esto, ¿no? Digamos, influyó mucho también otro autor que fue Frankl, discípulo de Adler, ¿no? Enfatizar que la psicología de Adler apunta a las tres grandes tareas de la vida, que él dice que eran el amor, el trabajo, las relaciones, y que un hombre neurótico puede ser un hombre que ha tenido, que ha fracasado en estos ámbitos, ¿no? Mientras el hombre sano es el que ha logrado realizarse en esos ámbitos. ¿Estamos? Bueno, Víctor Frankl va a decir que, bueno, las vías para realizar esto tiene que ver con los valores de experiencia, cultivar el amor, los vínculos, ¿no? La creación, el trabajo, el servicio, el arte, la actitud frente al sufrimiento y todo esto. Pero bueno, eso está muy influenciado por Adler, ¿no? Adler apunta mucho al objetivo social. Sabemos después que para Jung esto no era suficiente, ¿no? Ni siquiera el desarrollo del sentimiento comunitario era algo suficiente, porque, bueno, el individuo tenía que después también entrar en ese proceso de transformación que él va a llamar la individuación y todo esto, ¿no? Pero bueno, de todas maneras ya vemos que el enfoque de Adler es un enfoque bastante más amplio que el freudiano, ¿no? Incluye todos los aspectos psicosociales, Sí, súper amplio. está la atmósfera familiar, ¿no? Las diversas Creo que vale la pena hacerle su espacio también de discusión porque es bastante amplio, ¿sí? sí, es muy amplio, claro. Y Sí, acá, la lástima que bueno, este espacio de promo es cortito y por eso se nos reduce porque son como píldoras, pero de verdad que es súper interesante la profundidad de la mirada de Adler, ¿no? Vale como para darle en una tercera, un espacio completo. claro, en una tercera, digamos, en una tercera clase podemos hablar un poco más del aspecto cognitivo también de Anderson, ¿no? Ay, sería maravilloso, ¿sí? Entonces, Vamos a eso hacer sí, una tercera parte con aspecto cognitivo y ahondar un poquito en los mecanismos, en las formas que él explica para abordar estas situaciones, ¿no? Las eh, técnicas, las bueno, experiencias de Adler. creo que para esta segunda clase es suficiente, ¿no? Lo que hemos visto, a ver cómo estamos hasta acá. Estamos ya Y, en el límite del tiempo. sí, sí, son, estamos en la hora. Entonces, bueno, no sé si hay algún tipo de comentario, opinión. Cerramos, ¿no?
no nos da tiempo de abrir las preguntas porque estamos en justo en el límite, pero creo que, pero además de varios agradecimientos, creo que podríamos, yo creo que sería lo ideal abrirle otro espacio a darle en alguno de estos espacios que tenemos de promo en los próximos jueves, porque de verdad hay mucho que se puede ahondar. Igual les invitamos a que dejen a todos los que vean el material después, que pueden dejar sus comentarios tranquilamente y nosotros se los estamos contestando desde acá, desde el instituto. Vamos a tratar de hacer un espacio donde podamos profundizar Adler, de repente revisar algún libro en algún momento, ¿no? En un live, porque creo que sí merece la Sí, pena detenerse, darle su espacio, ¿no? Un autor muy complejo. sí, incluso podríamos hacer también uno sobre el complejo de inferioridad a Sí. profundidad, que es algo que también nos han pedido mucho en redes, lo han preguntado, lo han comentado en algunos espacios. Podemos hacerlo desde la mirada adleriada. Ah, Sonia. Sí. Cualquier momento lo hacemos, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Roberto. Gracias siempre Cuídate, por acompañarnos y estamos atentos para otro webinar. Voy a pasarle a... cuídate, Sonia. Un gusto verte. No, no.